tardes. Quienes habla es el doctor Alcriña, soy médico pediatra del Hospital 2 de Mayo. Bueno, para el día de hoy vamos a desarrollar todo lo concerniente a lo que son preguntas y respuestas sobre el capítulo de pediatría. Acá tenemos una pregunta, dice, en un niño de 2 años, en el tratamiento y manejo del resfrío común, ¿cuál de las siguientes medidas debería evitarse? Bueno, es una pregunta que aparentemente es bastante fácil, pues, ¿no? Dice, resfrío común, ¿no? Habitualmente es una enfermedad infecciosa producida por agentes virales, ¿ya? Que habitualmente el tratamiento es solamente sintomáticos. ¿Ya? En la respuesta dice, informar a padres sobre evolución natural, lógicamente que hay que informar a los padres sobre la evolución de que va a tener el paciente, el uso de paracetamol, uso de gotas de solución salina, uso de antihistamínicos o uso de antibióticos. Para ver, el resfrío común, como habíamos dicho, producido por agentes etiológicos más frecuentemente por el rinovirus, ¿ya? Otros virus como coronavirus, adenovirus, Coxsackie, ¿ya? Habitualmente es mucho más frecuente en la etapa entre los 6 meses y 2 años. Y las características habitualmente son por su etiología viral, habitualmente son en vías respiratorias altas, donde va a haber en muchas oportunidades conjuntivitis, coriza, tos seca, incluso podría haber diarrea, fiebre, ¿ya? Y el tratamiento, como mencionamos, es sintomáticos, ¿ya? Paracetamol para bajar la fiebre, solución salina para la congestión nasal y la rinorrea que pudiera tener el paciente. Los antihistamínicos no han demostrado efectividad en el tratamiento para este tipo de enfermedades, y lo que sí no debemos hacer es que esto de acá no requiere tratamiento. Entonces ahí la respuesta correcta sería la respuesta E, que es no requiere tratamiento. Esa es otra pregunta, dice, lactante de 8 meses que desde hace 3 días presenta fiebre, irritabilidad, palidez, faringe edematosa, dice, y rojiza. En la otoscopía se encuentra una membrana timpánica opaca con movilidad disminuida sin secreción. ¿Cuál es el diagnóstico que origina el cuadro clínico? Primero, cuando uno lee una pregunta en pediatría, acuérdense que lo primero que tienen que ver es la edad. La edad es muy importante, porque habitualmente las patologías en pediatría se dividen sobre todo por grupo etario, ¿ya? Dependiendo del grupo etario, nosotros vamos a poder decidir qué tipo de germen es el que pudiera estar ocasionando este tipo de infección. Entonces, 8 meses, a partir de 8 meses, habitualmente los gérmenes son virales, ¿ya? Es rarísimo que sea un cuadro bacteriano. Pero acá les dicen 3 días de fiebre, irritabilidad, palidez. Y cuando hablan de otoscopía, dice membrana timpánica opaca con movilidad disminuida sin secreción. Probablemente los podrían confundir y pensar que podría ser una otitis, ¿no? Para ver, vamos a ver. Las respuestas o las alternativas que le den es faringitis, laringitis, amigdalitis, bronquitis, otitis media. Las faringitis habitualmente son de etiología viral, ya a esta edad, ojo que estamos hablando de 8 meses, ¿ya? Donde va a haber congestión faríngea, fiebre, asociado en algunas oportunidades a conjuntivitis, congestión nasal y, como habíamos mencionado, de etiología viral. Una laringitis habitualmente va acompañado con disfonía, con estridor laringio y con fiebre. No parece ser lo que el paciente tiene, ¿no? Porque en ningún momento mencionan que haya estridor ni disfonía. Amigdalitis habitualmente cursa con fiebre alta, con odinofagia, vómitos, y es bastante infrecuente en lactantes. Las amigdalitis bacterianas no son frecuentes en lactantes. Hablan de bronquitis. Las bronquitis, como diagnóstico de bronquitis, habitualmente no se ve en pediatría, ¿no? En pediatría habitualmente lo que vemos es bronquiolitis, no bronquitis. La bronquitis habitualmente se da en niños mayores, niños adolescentes, que habitualmente tienen alguna enfermedad pulmonar crónica como antecedente, y en la cual ustedes van a encontrar tos con movilización de secreciones, dificultad respiratoria y fiebre. Otitis media. La otitis media hay que definirla en este caso, ¿no? La otitis media para ser otitis media tiene que tener algunas características, que tiene que tener signos de inflamación y signos de fusión de oído medio. ¿Qué significa eso? Otitis media, los signos de inflamación de otitis media son cuando hay congestión de la membrana timpánica y otalgia.
Y los signos de efusión son cuando hay abombamiento de la membrana timpánica, cuando hay nivel hidroaéreo por detrás de la membrana, cuando encontramos, en este caso, efusión propiamente la otorrea, o pobre movilidad de la membrana timpánica. Entonces, si ya vemos, habitualmente en la pregunta nos dice que es una membrana timpánica opaca, con poca movilidad, sin secreción. En realidad, el único signo para hacer una otitis media sería pobre movilidad, pero no está acompañado de nada más. Y habitualmente la pobre movilidad también te lo puede dar a cualquier patología otorrina que pueda ocasionar disminución de la movilidad. Entonces es bastante difícil para poder considerarlo como una otitis media. Acá el diagnóstico, según la respuesta o la pregunta anterior, es faringitis, ¿ya? Es una faringitis la respuesta, ¿ya? Ahora, señalan, un niño de 2 años de edad que acude porque hace 24 horas presenta fiebre de 39.5. Tiene molestias al deglutir. Al examen físico revela lesiones vesiculares y ulcerativas en los pilares anteriores de la orofaringe y la úvula. El resto del examen es negativo, refiere. El diagnóstico más probable es, acá, primero la edad es un grupo donde te podría dar infección tanto viral como bacteriana, ¿ya? Habitualmente es una fiebre alta, ¿no? Ven ustedes 39.5, tiene disfagia o dolor para deglutir, ¿ya? Y con lesiones vesiculares y ulcerativas. Para ver las alternativas le dan una faringitis estreptocócica, estomatitis herpética, herpangina, mononucleosis infecciosa, fiebre faringoconjuntival. Veremos. La faringitis estreptocócica. La faringitis estreptocócica ocasionada por el estreptococo, ¿ya? Habitualmente es de inicio súbito, ¿ya? Con fiebre alta, muchas veces mayor de 39, puede ocasionar odinofagia o dolor para deglutir. Habitualmente lo que vamos a encontrar es exudado, un exudado faringoamidaliano, y a veces está acompañado de un rash escarlatiniforme con ausencia de rinorrea y coriza, ¿ya? Esa es la característica de una faringitis estreptocócica. Acá ustedes van a ver la característica de una faringitis estreptocócica. Si ustedes van ahí en la figura, van a ver que son secreción, es una secreción purulenta, ¿ya? Hablamos de estomatitis herpética. La estomatitis herpética es la primera infección, o la primera infección en este caso del herpes simple tipo 1, pudiera ser también el tipo 2 por contagio, pero habitualmente es tipo 1 en niños, ¿no? En la cual va a haber lesiones ulcerativas en toda la cavidad oral, ¿ya? En toda la cavidad oral, y va a estar acompañado de fiebre elevada con también dolor para deglutir. La diferencia, como mencionaba acá, que aquí las lesiones ulcerativas están en toda la cavidad oral. Si ustedes ven en la figura, las lesiones ulcerativas que ven ahí están en las encías, están a nivel del vestíbulo, ¿ya? En toda la parte del labio. Son lesiones que salen en toda la cavidad oral, tanto atrás como adelante. Entonces, según las características de la pregunta, no parece que fuera una estomatitis herpética. La herpangina es ocasionada por el virus Coxsackie, ¿ya? Son lesiones vesículo-ulcerativas que habitualmente están de pilares anteriores para atrás, ¿ya? Abarca la úvula, las amígdalas, también da fiebre alta y ocasiona lógicamente dolor para deglutir. Otra característica es que también produce bastante cialorrea, ¿no? Todas ellas producen, sobre todo la estomatitis herpética y herpangina, producen cialorrea debido a que el paciente, como no puede deglutir, tiene mucho dolor, va a comenzar a salivar más de lo normal. Entonces, esta es una alternativa que pudiera ser la respuesta. Ahí ustedes ven las imágenes, ustedes pueden ver, esa es la característica de una herpangina, ¿no? Son lesiones ulcerativas, ¿ya? No son secreción, ¿ya? Al momento de que ustedes evalúan la garganta tienen que mirar bien, porque a veces bajan con el bajalengua y de repente ven pequeñas imágenes blanquecinas y ustedes ya lo están catalogando como una faringitis de tipo estreptocócica, y en realidad no lo puede ser, o no lo es, ¿ya? Va a depender también mucho de la edad y la forma de presentación. La otra alternativa decía mononucleosis infecciosa. Habitualmente la mononucleosis infecciosa produce solamente congestión a nivel orofaringio y lógicamente te va a dar adenopatías cervicales múltiples, ¿no? Que no son los datos que nos ponen aquí en las alternativas. Y la otra es, nos ponen una fiebre faringoconjuntival. La fiebre faringoconjuntival es aquella
ocasionada por el virus, el adenovirus tipo 3, ¿ya? Y lo que va a producir es una congestión ocular con secreción y eritema faríngeo con fiebre, ¿no? Entonces no son los datos que nos dan en esta pregunta. Entonces la respuesta ante la pregunta es herpangina, ¿ya? Esa sería la respuesta correcta, la respuesta C. Ahora, otra pregunta es: lactante de 9 meses de edad con llanto inconsolable, ¿ya? Es un nene que está con llanto inconsolable, irritable, con fiebre 38.5, rinorrea amarilla, y al examen físico van a encontrar una faringe congestiva, amígdalas hipertróficas, aquí hay abombamiento e hiperemia de membranas timpánicas, y les piden cuál es el diagnóstico. ¿Es una faringitis aguda? ¿Es un cólico lactante? ¿Es una otitis media aguda? ¿O es una meningitis? Les dan varios datos, ¿no? Porque primero les dicen que es un paciente que tiene llanto inconsolable e irritabilidad, ¿ya? Además le dan los datos de examen físico, que tiene congestión faríngea con amígdalas hipertróficas, y los datos que se ven en la membrana timpánica. Las faringitis agudas habitualmente, como habíamos mencionado, producen fiebre, odinofagia, cialorrea, hiporexia, pueden producir irritabilidad por el dolor y congestión faríngea, pero no van con los datos que nos dan de la otitis, en este caso que involucran la membrana timpánica. El cólico lactante habitualmente son crisis de llanto. El niño habitualmente de un momento a otro comienza con crisis inconsolables, que son intermitentes, que van y vienen y que pueden durar a veces algunas horas, incluso pueden durar un par de días, o en algunas literaturas señalan que a veces puede durar hasta una semana de llantos de ese tipo. El niño habitualmente pierde un poco el apetito, pero no va acompañado de fiebre, ¿ya? La etiología no se sabe del cólico lactante. La otitis media aguda, ¿no? Habitualmente, como habíamos mencionado, habitualmente va con fiebre alta, con otalgia, signos de inflamación y de efusión de oído medio, que ya los habíamos mencionado, ¿no? Los signos de inflamación habíamos mencionado que era la congestión de la membrana timpánica, la otalgia, que hacía que el nene tenga dificultad para las actividades que normalmente hace, y los signos de efusión habíamos mencionado que era el abombamiento de la membrana con la disminución de la movilidad al momento de la otoscopía neumática. El nivel de hidroaéreo que vamos a encontrar al momento de la otoscopía, vamos a ver un nivel por detrás de la membrana timpánica, y la otorrea que pudiéramos encontrar, pues, esos son los signos de efusión. Entonces, para poder catalogar una otitis media tienen que tener alguno de esos criterios, ¿ya? Y lo otro decía meningitis. Bueno, la meningitis habitualmente, pues, ojo que las otitis medias te podrían dar como complicación una meningitis o una meningoencefalitis, pero por el tiempo de evolución es bastante raro que pudiera hacer una complicación en este caso. Fiebres, vómitos, trastorno de sensorio, el cual el paciente probablemente, por lo que dice la pregunta, es en este caso irritabilidad, pero más que todo es por el dolor que tiene, ¿no? El niño va a llorar por dolor, ¿no? Va a estar irritable, inconsolable. En la meningitis fiebre, como habíamos mencionado, vómitos, trastorno de sensorio, convulsiones, la fontanela probablemente abombada, ¿no? Entonces acá la respuesta correcta sería la respuesta C, sería una otitis media aguda, ¿ya? Esa sería la respuesta en esa pregunta. La siguiente pregunta dice: en un paciente de 8 años de edad con diagnóstico de otitis media aguda sin antecedentes patológicos de importancia, ¿el antibiótico de primera elección será? O sea, ¿cuál es el antibiótico de elección por una otitis media aguda? Nos ponen penicilina clemisol, amoxicilina, claritromicina, cefaclor, acetilcefuroxima. Según el tratamiento para la otitis media, el tratamiento de elección es amoxicilina sola, ¿ya? La amoxicilina a una dosis de 80 a 90 miligramos por kilo día, dividido en 2 a 3 tomas y en un rango de 10 días. ¿Ya? Esa es la dosis, el tratamiento que se le debe dar a una otitis media una vez que la hayamos diagnosticado. En el caso que no haya mejoría, ustedes evalúan, citan al paciente, o la mamá regresa al paciente con el diagnóstico que ustedes le han dado de otitis media, le dieron amoxicilina y regresa a las 48 o 72 horas, y este paciente continúa con signos de gravedad, que es la otalgia, la fiebre alta. Entonces ahí, en ese caso, ustedes tienen que rotar el antibiótico. ¿A qué rotamos? Rotamos amoxicilina más ácido clavulánico, y la dosis es parecida.
80 de amoxicilina con 10 de ácido clavulānico, miligramos kilo día, dividido igual, de 2 a 3 tomas en 10 días. ¿Por qué motivo lo rotamos? Según la etiología de la otitis media, habitualmente hay 3 gérmenes que son los más frecuentes que producen otitis media, ¿no? Una de ellas es el neumococo, el otro es el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis, ¿ya? Habitualmente la amoxicilina es la que cubre al neumococo, por ese motivo es el tratamiento de elección, porque es el más frecuente habitualmente. Y la otitis, y el otro es que sería, y también aparte de eso la amoxicilina también te cubre Moraxella catarrhalis. Entonces lo que no cubriría adecuadamente sería el Haemophilus influenza. Entonces si a las 48 horas o 32 horas el paciente persiste febril, persiste con síntomas de dolor, entonces probablemente la otitis media sea por un Haemophilus influenza no tipificable. Ojo que no es Haemophilus influenza tipo B, acuérdense, porque a veces los pueden hacer confundir. La otitis media por Haemophilus influenza no es tipo B, es no tipificable, es cualquiera menos tipo B, ¿ya? Por eso que la vacuna para Haemophilus influenza que se pone en el plan de vacunación no cubre otitis media, ¿no? Solo cubre el Haemophilus influenza que te ocasiona meningitis y el Haemophilus influenza tipo B que te ocasiona neumonías, ¿no? Pero no el que te ocasiona otitis. Ahora, ¿qué otras alternativas tenemos aparte de estas dos? Tenemos algunas otras, la acetilcefuroxima a dosis de 30 miligramos kilo día, en 2 dosis por 10 días. Si es que el paciente vomita o no lo tolera, hay niños que a veces la mamá viene y te dice no tolera, no toma jarabes, tenemos una alternativa que es effervescina intramuscular, 50 miligramos kilo día en dosis de 1 a 3 días, ¿no? Y si es que es alérgico o tiene reacción alérgica a las penicilinas, en estos casos podemos usar un macrólido, pues, ya sea acitromicina, cloritromicina, cualquiera de esos, eritromicina también. Entonces acá la respuesta correcta es amoxicilina, ya en la pregunta anterior que habíamos mencionado cuál es el tratamiento de elección. Dice, un niño con otitis media aguda, que a pesar del buen tratamiento, las manifestaciones clínicas no mejoran durante las primeras 48 horas. La conducta a seguir, habíamos mencionado, ¿no? La conducta a seguir en este caso, porque probablemente el agente etiológico no lo estamos cubriendo, es cambiar o rotar el antibiótico. ¿Ya? A las 48-72 horas hay que reevaluar una otitis media y ver la posibilidad de cambiar. Entonces acá la respuesta correcta sería cambiar el antibiótico. Dice, paciente de 6 meses de edad, con tos seca, exigente, disfonía precedida de secreción nasal acuosa. El examen encuentran estridor inspiratorio al llanto, una frecuencia respiratoria de 40 por minuto. El diagnóstico más probable es, mencionan laringotraqueitis, epiglotitis, aspiración de cuerpo extraño, acceso periamidaliano o un asma bronquial. Primero que asma bronquial, bastante difícil por la edad que tiene, 6 meses, ¿no? No se puede catalogar con un diagnóstico de ese tipo, aparte que no hay sibilancias, ¿no? Entonces acá lo que mencionan es tos seca, ya, disfonía, pero vean que para la edad del nene, 6 meses, 40 de respiratoria es prácticamente normal, ¿no? Es una frecuencia que para él no, al menos no está con distrés respiratorio, pero sí hay estridor al llanto. Entonces, las laringotraqueitis son aquellas que van a producir disfonía, van a producir estridor inspiratorio y lógicamente pudieran encontrar ustedes una tos perruna persistente, ¿ya? Puede ir acompañada de fiebre, y el agente más frecuentemente involucrado en este caso es el parainfluenza tipo 1, ¿ya? Ese es el agente infeccioso más frecuente en las laringotraqueitis, o falso Krupp que le llaman, ¿no? Las epiglotitis, ¿de qué se caracterizan las epiglotitis? Es aquella infección que produce una fiebre muy alta, habitualmente más de 39. El paciente, ustedes cuando lo evalúen, tiene una apariencia tóxica, ¿ya? El paciente decaído, con malestar, al momento del examen no impresiona un niño sano. Es de inicio rápido y progresivo, ¿no? Va a haber una progresión de disfagia, el paciente va a tener dificultad para en este caso tragar los alimentos, va a haber cialorrea y dificultad respiratoria progresiva. El agente infeccioso involucrado aquí sí es el Haemophilus influenza tipo B, ¿ya? El más frecuente, pero por la vacunación, por eso que ya no se ve epiglotitis casi, ¿no? Debido al programa de vacunación,
porque el agente involucrado era más frecuentemente Haemophilus influenza. Otros agentes infecciosos, neumococo, Staphylococcus aureus, estreptococo beta hemolítico tipo A. ¿Ya? No aparece la sintomatología en la pregunta anterior, ¿no? Aspiración de cuerpo extraño, bueno, la aspiración de un cuerpo extraño habitualmente es de inicio súbito, en la cual va a haber tos con dificultad respiratoria, que puede llegar a la cianosis, en muchas ocasiones incluso puede haber desvanecimiento o desmayo en el niño. Ustedes auscultatoriamente van a ver disminución del murmullo vesicular en un hemitórax y podrían encontrar en una radiografía zonas de hiperinsuflación en una área o atelectasias. ¿Ya? Eso es lo que ustedes pudieran encontrar en una aspiración de cuerpo extraño, no tiene sintomatología según la pregunta que nos han puesto. Un absceso periamidaliano, el absceso periamidaliano habitualmente da fiebre, con dolor faríngeo severo, pero que es unilateral, va hacia un solo lado, es la característica, ¿no? Cialorrea constante puede producir la contractura muscular de la cavidad oral, puede producir trismus. ¿Ya? Y habitualmente los agentes etiológicos en estos casos es polimicrobiana, es decir, está aunado varios gérmenes, y dentro de ellos el estafilococo piógenes, el estreptococo piógenes, el estafilococcus aureus y anaerobios como Fusobacterium o Probotella. ¿Ya? Entonces no tiene las características según la pregunta que hemos mencionado. Y asma ya habíamos mencionado que bueno, va con tos exigente acompañada de dificultad respiratoria progresiva y sibilancias. Entonces, de acuerdo a las alternativas que nos han dado en esta pregunta, la respuesta sería laringotraqueitis, ¿no? Ocasionado, como ya hemos dicho, por el virus para influenza tipo 1. Dice, niño de 10 meses con congestión nasal, secreción fluida, ¿ya? Tos seca, febrícula hace 3 días, desde ayer dificultad respiratoria progresiva, con antecedentes de rinitis y 2 cuadros similares. Al examen van a encontrar ustedes disnea, está polignéico, con un tórax en tonel, habitualmente escasos sucrépitos. El diagnóstico más probable es, para ver, analicemos, acá nos ponen como alternativas bronquiolitis, una bronconeumonía, neumotórax, bronquitis, fibrosis quística. Primero, es un nene de 10 meses, ¿ya? Que ha empezado, si ustedes notan ahí, con un cuadro respiratorio alto, ¿no? Congestión nasal, secreción fluida, tos seca, inicialmente con febrícula. Después, dice, y comienza con dificultad respiratoria progresiva. Y ha tenido algunos antecedentes que son rinitis y 2 cuadros similares anteriormente, ¿no? Al examen lo encuentran con disnea, polignia, tórax en tonel y escasos sucrépitos. Entonces, una bronquiolitis habitualmente es un cuadro infeccioso ocasionado por el virus sincitial respiratorio como primera causa de infección en este tipo de cuadro respiratorio bajo. Y inicialmente empieza con un cuadro catarral, ¿ya? Empieza con tos, moquito, congestión nasal, el nene va a tener tos, febrícula, que puede durar de 2 a 3 días. Luego de esos 2 a 3 días, entonces el paciente comienza con una tos exigente, con movilización de secreciones, comienza con taquipnia y dificultad respiratoria progresiva, que incluso podría llegar a la cianosis. ¿Ya? Acuérdense que la bronquiolitis habitualmente se cataloga también como el primer episodio de sibilancias en un lactante menor de 1 año. En la literatura dice a veces de 2 años, ¿no? Se puede catalogar como una bronquiolitis, ¿ya? Una bronconeumonía. Habitualmente la bronconeumonía es complicación de una bronquiolitis muchas veces, o de un cuadro viral propiamente dicho, ¿no? Por eso la etiología habitualmente es viral, y el germen involucrado acá es el virus sincitial respiratorio también. Hay otros virus, lógicamente, como el adenovirus, el metaneumovirus y otro tipo de gérmenes que pudieran ocasionar también este tipo de enfermedad, pero el más frecuente es el virus sincitial respiratorio. Y nos va a dar una signología muy parecida, con signos de vía respiratoria alta, fiebre, tos, dificultad respiratoria, habitualmente con sibilancias y sucrépitos difusos, ¿no? Pero la diferencia con la bronquiolitis es que habitualmente se presenta con un tiempo un poco más prolongado la dificultad, ¿no? O sea, habitualmente empieza con toda la sintomatología de un cuadro tipo bronquiolitis y después se va complicando y en el transcurso de la enfermedad pudiera ser fiebre muy alta a veces, ¿no?
Neumotórax como alternativa, dice, habitualmente un neumotórax que es una complicación de algo probablemente, ¿no? Probablemente algún proceso infeccioso, puede ser una neumonía o una bronconeumonía, en la cual lo que va a ocasionar es súbitamente dificultad respiratoria, es decir, el paciente va de un momento a otro va a ser una dificultad respiratoria marcada, y en la cual ustedes al momento de la auscultación van a encontrar que el murmullo vesicular va a estar ausente en el hemitórax, ¿no? En uno de los hemitórax. Entonces no tiene la sintomatología que nos han dado en esta alternativa, en estas alternativas, ¿no? Bronquitis, ya habíamos mencionado que es poco frecuente encontrar en niños este diagnóstico, ¿no? No diagnosticamos bronquitis en niños. Signos que habitualmente va con tos productiva, fiebre, roncantes, sucrépitos, ¿no? Eso habitualmente se ve más en adultos. Fibrosis quística, bueno, la fibrosis quística es una enfermedad que habitualmente es que va a producir SOP recurrentes, ¿no? Es un cuadro en la cual va a haber una alteración a nivel pulmonar y a nivel pancreático, en la cual va a haber una hipersecreción de algunas glándulas, y en este caso nos va a dar episodios de SOP recurrentes, nos va a dar taquipnia, dificultad respiratoria, tos productiva exigente muchas veces, ya habitualmente malestar general, y lo que va con ello es pérdida de peso. Habitualmente el paciente no gana peso, ¿no? Eso es lo que no va con un cuadro cuando sospechamos en fibrosis quística. Aparte de eso, que la fibrosis quística va de la mano con problemas gastrointestinales. El paciente va a estar con problemas diarreicos frecuentemente, ¿no? El paciente va a estar con problemas de mala absorción también. Entonces no tiene la sintomatología que habían mencionado en la pregunta, entonces acá el diagnóstico sería una bronquiolitis, ¿ya? El diagnóstico de esta pregunta es una bronquiolitis. Ahora, mencionan un lactante de 6 meses que desde hace 3 días inicia con rinorrea, ¿ya? 6 meses con rinorrea, el lactante 6 meses hace 3 días con rinorrea y tos progresiva. Al examen, tiraje subcostal, taquipnia, expiración prolongada, sibilancias, cianosis perioral. La radiografía revela una hiperinsuflación, el cual menciona cuál es la terapia inicial. ¿Cuál sería la terapia? Primero tendríamos que definir ante qué nos estamos enfrentando, ¿no? ¿A qué nos estamos enfrentando? Es un paciente de 6 meses, con 3 días empezó un cuadro respiratorio alto, la tos fue progresando, luego comenzó con dificultad respiratoria, ¿no? Porque hay tirajes, taquipnia, ¿no? Sibilancias y hay cianosis, ¿no? O sea, probablemente, si le hacemos un Birman-Pearson a este enano, probablemente llegue pues con un score entre moderado probablemente, ¿no? Y dice que la radiografía revela hiperinsulación. Aquí estamos enfrentándonos a una bronquiolitis, ¿no? Esto es una bronquiolitis. Entonces, ¿cuál sería la terapia inicial? Salbutamol, amoxicilina, ribavirina, oxígeno húmedo, eritromicina. Entonces, la bronquiolitis, ya hemos mencionado, es la causa principal es el virus sincitial respiratorio, ¿ya? Es el más frecuente, más del 60-70% es involucrado este germen. Ya habíamos mencionado que inicia con un cuadro catarral de rinorrea, una faringitis, tos seca habitualmente y febrícula, por lo menos que duran 3 días. Posteriormente a ello hay el periodo de estado propiamente dicho, en la cual ya viene con una tos exigente, con muchas veces movilización de secreciones, lo que la mamá le llaman ronquido de pecho, ¿no? Taquipnia, dificultad respiratoria, sibilancias, aleteo nasal, cianosis, ¿no? Va a depender del grado de obstrucción que pueda tener para poder nosotros catalogarlo de acuerdo al score de Birman-Pearson. Y la terapia actualmente, pues ustedes ya saben que no se conoce o no hay una terapia que sea 100% que nos dé una terapia adecuada para en estos casos. Habitualmente las bronquiolitis no hay una terapia adecuada, al menos algún medicamento que lo haga mejorar de forma rápida. Bueno, se habla de que hay que solamente hidratarlo, aspirarle secreciones y darle oxígeno en los casos que tenga desaturación. O sea, ese es actualmente hasta ahora el único tratamiento que podemos dar. Salbutamol, prednisona y demás tipos de medicamentos en realidad no han demostrado efectividad. Lo que sí ha demostrado algo de efectividad actualmente, que es lo que se está haciendo en muchos hospitales y bueno, que hay bastante información, cada vez mayor información, es la nebulización con la solución hipertónica, al 3%, ¿ya?
hay varios reportes en los cuales ha habido mejorías significativas, sobre todo para aquellos pacientes que han estado hospitalizados. Hay resultados en los cuales tienen menos estancias hospitalarias aquellos pacientes que han sido nebulizados con solución hipertónica, a diferencia de aquellos que han sido nebulizados con suero fisiológico. ¿Ya? Entonces, actualmente se está usando en muchos establecimientos, ¿ya? Al menos si es que en algún momento ustedes diagnostican un cuadro de bronquiolitis cuando estén en su serum, podrían ustedes utilizarlo. Ahora ustedes me preguntarán cómo ustedes preparan una solución hipertónica al 3%. La solución hipertónica es fácil. Se prepara con la cantidad que habitualmente con la que se nebuliza es 5 mililitros, ¿no? Que es entre 4 y 5 mililitros es la cantidad habitual que habitualmente se utiliza para nebulizaciones. Entonces, vamos a necesitar aproximadamente 5 mililitros de solución hipertónica para nebulizar. ¿Cómo se prepara? Se prepara con cloruro de sodio al 9 por mil, 4.5 mililitros, y cloruro de sodio o hipersodio al 20%, 0.5 mililitros. Esa mezcla les va a dar 5 mililitros y eso le va a dar una solución hipertónica. Ahora, lo otro en terapia han manifestado la adrenalina, ¿ya? Que también en algunas instituciones lo usan. Bueno, al menos particularmente en nuestra institución yo no la uso, ¿no? Porque no he encontrado al menos resultados significativamente buenos, ¿ya? Entonces, acá la respuesta correcta en la pregunta anterior era oxígeno, ¿ya? El oxígeno era la única respuesta que tenía que haber marcado. Como ya les manifesté, el salbutamol, los corticoides, el bromuro hipratrópico y cualquier otra terapia se ha visto que no tienen ningún valor, ¿ya? Tenemos acá otra pregunta, dice: lactante de 2 meses de edad que desde hace 2 días presenta resfrío, tos exigente, alza térmica. Al examen físico una frecuencia respiratoria de 50 por minuto, sibilantes bilaterales y tiraje, una saturación de oxígeno del 90%. Es un primer episodio, ¿no? Dice lactante de 2 meses que hace 2 días presenta sintomatología respiratoria alta, tos exigente, alza térmica. ¿Ya? Y le encuentran sibilantes bilaterales, tirajes, ya hay dificultad respiratoria con una saturación del 90%, o sea, sí hay un cuadro obstructivo en estos casos, ¿no? El diagnóstico más probable, ya habíamos mencionado, ¿no? Por el grupo etario, 2 meses, habitualmente este es un primer episodio de sibilancias, habíamos dicho que un primer episodio de sibilancias en menores de 2 años tienen que ustedes catalogarlo como bronquiolitis, a no ser que haya alguna otra eventualidad o alguna otra comorbilidad que pudiera tener agregado para no catalogarlo como tal. Asma, como ya les mencioné, no se puede descartar en estos casos. Cuerpo extraño, no tiene la sintomatología de un cuerpo extraño que habíamos mencionado que es de inicio súbito, ¿no? Una bronquitis aguda, ya mencionamos que en pediatría no se utiliza ese diagnóstico porque habitualmente no se compromete como en el adulto. Y sepsis, bueno, no tiene la sintomatología de sepsis para poder catalogarlo, al menos no nos han dado datos como para poder decir que está séptico este paciente. Listo, acá la respuesta correcta es bronquiolitis. Como ustedes verán, todas estas preguntas son preguntas del ENAM, por si acaso, que han sido preguntadas, y algunas preguntas son de exámenes de residencia. Como verán, bronquiolitis viene bastante, han venido varias preguntas de bronquiolitis. En el tratamiento de bronquiolitis no complicada se indica prioritariamente antihistamínicos, antibióticos, oxígeno húmedo, expectorantes, antitusígenos. Ya hemos mencionado que lo único que ha demostrado efectividad es solamente darle oxígeno húmedo, aspirar e hidratarlo bien al paciente. Esa es la terapia. Y por ahora, si por ahí les ponen nebulización al 3%, ha demostrado que sí tiene al menos mejor efectividad que cualquiera de los que están acá mencionados, ¿no? Al menos que exceptuando el oxígeno húmedo. Pues acá la respuesta correcta es oxígeno húmedo. Ahora mencionan lactante de 7 meses que presenta tos paroxística, quintosa, de 20 días de evolución, la cual le produce cianosis, ¿ya? Es una tos emetizante que produce o que presenta un gallo. Habitualmente eso se manifiesta como un gallo inspiratorio, ¿no?
solamente ha recibido vacunas de la BCG y hepatitis del virus de hepatitis B al nacer. El hemograma muestra una leucocitosis, ¿ya?, con linfocitosis absoluta. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Fácil, ¿no? Estamos hablando que es un paciente de 7 meses con tos paroxística quintosa, ¿ya?, son en quintas, que produce cianosis y lleva al vómito con un gallo inspiratorio al final. Esto habitualmente es producido por un germen que es la Bordetella perotrucis, más aún con el antecedente que te dan de que no ha sido vacunado, ¿ya? Si es que tuviera vacunas, en todo caso ya no sería una pertrusis, sino sería un síndrome coqueluchoide, ¿no? Ahí, ojo, si es que de repente no les dan el dato, por si acaso, si no les dan el dato de que ha sido vacunado este paciente, entonces el agente etiológico ya no puede ser pertrusis. ¿Por qué? Porque a los 7 meses ya tiene cobertura completa, tiene 100% de efectividad esa vacuna, al menos para la pertrusis, que tienes que darle un refuerzo porque más o menos al año y medio de edad se ha demostrado que del 99 al 100% de cobertura que te da la pertrusis baja aproximadamente a 85, por eso se pone un refuerzo. Entonces, si en esta misma pregunta les dan el dato que sí ha sido vacunado o no les mencionan que ha sido vacunado, entonces piensen que el agente etiológico probablemente sea viral. Incluso podría ser alguna bacteria, podría ser un micoplasma, por si acaso. Ya, acá vamos a ver el estreptococcus pneumoniae, como habíamos mencionado, es el agente etiológico que produce la neumonía, ¿no? En este paciente que habíamos mencionado de 7 meses, las neumonías habitualmente bacterianas, de los 3 meses para adelante, el germen etiológico actualmente más frecuente es el neumococo, ¿ya? Te produce fiebre alta, con tos exigente y signos de dificultad respiratoria progresiva, pero en ningún momento te produce una tos quintosa, una tos al menos de las características que nos ha mencionado. El Mycoplasma pneumoniae, que es habitualmente otro agente etiológico que produce neumonía, pero es un agente etiológico que produce una neumonía más frecuentemente a partir de los 5 años para adelante. Cuanto más edad tengas, más probabilidad de ser un Mycoplasma pneumoniae. Ahora, eso tampoco nos quita que no te pueda dar una neumonía pues a un niño de 2 años o a un niño de 1 año. O sea, pudieras encontrar una etiología de Mycoplasma pneumoniae. Va a ir con tos seca, exigente, persistente, va a haber sibilancias bilaterales y más frecuentemente es a partir de los 5 años, ¿ya? Entonces no va con la sintomatología que nos han dado a conocer en esa pregunta. La Bordetella pertrucis, que en este caso es el agente etiológico de la pertrucis o tos convulsiva, ¿ya?, o coqueluche, ¿ya?, es la tos paroxística en salvas asociada a periodos de cianosis, rubicundez y es emetizante, que en este caso son vómitos posterior al acceso de tos, con un gallo inspiratorio al final del acceso de la tos, ¿ya? Va a ir con fiebre alta. Y lo que mencionaban de leucocitosis, ya con a predominio linfocítico, esa es una de las características de la Bordetella. ¿Ya? La Bordetella te ocasiona una leucocitosis con linfocitosis. Y las leucocitosis habitualmente van con valores de mayor de 25.000, ¿ya? Y por lo menos 80-90% son linfocitos, ¿ya? Eso es más o menos la característica de un hemograma de una Bordetella. A diferencia, si fuera un síndrome coqueluchoide, habitualmente los virus no te llegan a esos valores, ¿no? No llegan a esos valores. Habitualmente pueden haber con hemogramas, cursan a veces con hemogramas normales, pero solo con linfocitosis. Haemophilus influenza es un agente etiológico que era bastante frecuente y que causaba neumonías en niños que de 3 años hasta el año de edad. Era el agente etiológico más frecuente hasta antes del plan de vacunación que ahora cubre con la pentavalente, ¿ya? Actualmente este germen está dando muy poca incidencia en cuanto a cuadros de neumonías, salvo en aquellos niños que todavía no han sido vacunados por determinadas circunstancias. Si algún niño, por ejemplo, usted tiene un niño de 5 meses y hace un cuadro de tos, fiebre con dificultad respiratoria, habitualmente, y no ha sido vacunado,
ustedes como dato y le sacan una radiografía y de repente tiene un infiltrado neumónico, lo más probable, ahí sí puedan pensar Haemophilus influenza, antes que neumococo. Pero como ya le digo, con la cobertura de vacunación, el Haemophilus cada vez es menor. Incluso en otros países ya no lo mencionan como agente etiológico, en países desarrollados sobre todo. Clamidia trachomatis, bueno, la clamidia trachomatis habitualmente te produce tos seca exigente con sibilancias, pero habitualmente te da en menores de 3 meses. Ya es difícil encontrarlo más allá, debido a que el contacto es por medio del canal del parto. No confundan la clamidia trachomatis con la clamidia pneumoniae. ¿Ya? La clamidia pneumoniae es aquella que te da también a partir de los 5 años. ¿Ya? A veces por juegos de palabras en las preguntas te pueden hacer confundir. Lean bien las alternativas y bien la pregunta, eso es muy importante. Entonces acá la respuesta es la Bordetella pertussis, el agente etiológico. O sea, estamos, de acuerdo al enunciado de esta pregunta, estamos frente a un coqueluche, ¿ya? Es un niño con coqueluche. Paciente escolar que acude por tos que progresa con paroxismos a los estímulos y vómitos post acceso de tos. Al examen físico presenta ojos hinchados y llorosos, petequias en el cuello con estridor laringio. ¿Cuál es el antibiótico de elección? Primero tendríamos que saber ante qué estamos, a qué nos estamos enfrentando. Es un niño ya grande, escolar, no mencionan la edad, ¿ya? Pero está con tos en paroxismos a los estímulos, con vómitos post acceso de tos, es decir, es una tos exigente, ¿ya? Emetizante, ¿ya? Y en la cual, debido a los accesos de tos, miren lo que produce el acceso de tos, el paciente está con ojos hinchados, llorosos, incluso debido a la gran cantidad de acceso de tos, ya incluso le salen petequias que pueden estar, en muchas ocasiones pueden estar alrededor, por acá, por debajo de los párpados, puede haber en el cuello, ¿no? Entonces eso te indica que probablemente la tos es lo que le está haciendo producir este tipo de petequias, ¿no? Es frecuente encontrar este tipo de niños, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿qué van a pensar ustedes ante qué agente etiológico o ante qué enfermedad están acá? Podría ser un síndrome coqueluchoide, pues, ¿no? Podría ser un síndrome coqueluchoide. Ahora, no sabemos si este paciente, no nos dan el dato, si es que este paciente ha sido vacunado o no ha sido vacunado. No nos están dando ahí. Asumimos que probablemente lo sea, pero tengan en cuenta, como ya les mencioné, que habitualmente la dosis para DPT se tiene que dar se dan las 3 primeras dosis a los 2, 4, 6, luego se da un refuerzo al año y medio y luego se da un refuerzo a los 4 años. ¿Por qué se dan los refuerzos? Habitualmente se dan los refuerzos porque se ha demostrado que las coberturas de esta vacuna descienden en cierto grado y se ha demostrado que más o menos llegan a un 80% de bajada, y es por eso que lo que se trata de hacer es poder nuevamente volver a una cobertura adecuada y hacer que no pueda cubrirse al paciente frente a este agente. Entonces, ¿pudiera encontrarse un paciente con pertussis de esta edad? Por supuesto que sí lo pueden encontrar, porque ha bajado su nivel de inmunidad. Entonces, ante estos casos ustedes pueden decir, o es un cuadro viral, que pudiera serlo, o puede ser un micoplasma también, ¿no? El micoplasma neumonía te puede dar un síndrome coqueluchoide, por supuesto que sí. Entonces, ustedes lo que tendrían que hacer es cubrirlo con ¿qué? Habíamos mencionado que la pertussis, el antibiótico de elección son los macrólidos, ¿ya? Y lo que mencionan es que hay que darlo de preferencia como tratamiento antes de las 2 semanas, ¿ya? Luego, solamente lo único que vamos a hacer, si ya damos el tratamiento después de 2 semanas, lo único que vamos a hacer es solamente que sea menos contagioso el cuadro. Y las dosis son las que ahí mencionan, ¿no? Eritromicina 50 miligramos kilo día por 7 días, claritromicina o acitromicina. Cualquiera de ellas ustedes pueden escoger. Lógicamente que en niños, habitualmente el sabor es muy importante, ¿no? Sobre todo en las consultas particulares. Entonces ustedes van a ver que en niños la eritromicina es bastante amarga, la gran mayoría de macrólidos, ¿no? La única que tiene mejor sabor es la acitromicina, ¿ya? Pero pudieran ustedes usar cuando ustedes se den su serum, lo único que van a tener es eritromicina, pues, ¿no? Entonces, según la respuesta para este cuadro tendría que ser eritromicina, ¿no? ¿Ya? Esa sería la respuesta en esa pregunta.